Buenos días, tardes o noches. Yo soy el estudiante Mayer Nathaniel Casado Medina, matrícula 2025-0694, cursando actualmente la materia de seguridad de sistemas operativos. En este video vamos a estar viendo la práctica número 6, que como tema tenemos gestión de usuarios en Linux con un valor de 5 puntos. En esta práctica, nosotros evidentemente vamos a realizar gestión de usuarios haciendo creación de los mismos, creación de grupos, vamos a agregar esos usuarios a ciertos grupos, crearemos o habilitaremos privilegios para ejecutar ciertas cosas, como por ejemplo el comando sudo, como tenemos acá para el usuario profesor, como para el grupo docentes. Vamos a editar ciertos archivos, vamos a retirar grupos y a eliminar grupos. También eliminaremos usuarios y demás. ¿De acuerdo? Sin más que decir, vamos a introducir como tal, mencionando que yo voy a realizar la práctica dentro del sistema operativo de Kali Linux. Como ya ustedes saben, es una distribución de Linux orientada a pentester, utilizada por hackers. Esta no es con un fin específico, simplemente cualquier distribución de Linux podría servir para realizar esta práctica. Yo la uso simplemente por comodidad. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que debemos de tener en cuenta para que se evidencie que yo voy a realizar la práctica con mi usuario principal. Mi usuario principal, entendiendo la nomenclatura de la práctica anterior, si yo en la terminal, ustedes van a tener esto así, o fácilmente con otra interfaz, con otra GUI, pero accedan a la terminal y hagan directamente un Whoami preguntándole al sistema qué usuario somos actualmente. En este caso yo soy Mayer0694, entendiendo que estos son los dos últimos, bueno, los cuatro últimos dígitos de mi matrícula y mi nombre como tal. Sin más que decir, vamos a iniciar con la creación de los usuarios. Aquí se nos pide directamente que creemos 6. Entonces, yo voy a hacer esto como usuario root para no tener que escribir de forma repetitiva el comando sudo. ¿De acuerdo? Entonces, como sudo le paso el password de ese usuario. Y posterior a eso, haciendo un whoami, fíjense que ahora mismo yo soy el usuario root. Yo les voy a escribir el comando completo de la creación de un usuario. Esto varía dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Pero para fines de esta práctica, yo voy a estar usando user add -m-s/bin bash y el nombre del usuario, que en este caso sería mcasado. Vamos a explicar cada uno de estos comandos. User add con la finalidad de agregar un usuario al sistema o de crear un usuario como tal. -m va a indicar el directorio por defecto que se suele añadir a los usuarios en sistemas operativos Linux. ¿Cuál es ese directorio? Pues el directorio home. Si yo hago un ls, bueno, un print working directory, un pwd, fíjense que ahora mismo yo estoy dentro del usuario home, bueno, dentro del usuario Mayer. Y el usuario Mayer está dentro del directorio home. Ese es el directorio raíz de un usuario por defecto en Linux, aparte de el raíz este y el de raíz de root. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo lo anterior, también vamos a utilizar el "-s con la finalidad de agregar una posible terminal, y la que vamos a estar utilizando para ese usuario y todos los demás va a ser bash. Posterior a eso, también y como último paso, vamos a especificar el nombre que va a tener el usuario. Entonces, reconfirmamos. Comando para agregar el usuario, para agregar el directorio home, para agregar la terminal, y esta es la terminal que vamos a estar utilizando, que es bash. Posterior y último, nombre de usuario. Si yo hago un enter, fíjense que me dice que ya el usuario existe, debido a que ya yo lo tenía creado. De acuerdo, pero simplemente haciendo un user, por ejemplo, del, nosotros podemos eliminar ese usuario, que vamos a estar viéndolo más adelante.
Entonces vamos a estar realizando la creación de los demás usuarios. Yo simplemente con la flechita hacia arriba voy a borrar el nombre del usuario y voy a escribir N Medina, por ejemplo. Le voy a dar para arriba nuevamente, voy a borrar y en este caso voy a escribir A López, simplemente como ejemplo también. El otro usuario que voy a poner va a ser J Pérez. Un otro usuario vamos a poner por ejemplo C Gómez, Gómez con Z. Y otro usuario puede ser Ira Mires, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos los usuarios ya creados. Para yo verificar que los usuarios se crearon, yo voy a hacer un cat al siguiente directorio dentro de mi sistema. Dentro de etc wd, yo voy a ver los usuarios que ya se habían creado dentro de mi sistema. Como pueden ver, aquí yo tengo a Iramírez, a C. Gómez, a J. Pérez, a López, N. Medina y M. Casado, que son los usuarios que yo recientemente acabo de crear. Lo próximo que se nos pide es crear un grupo llamado estudiantes y otro grupo llamado prueba. Posterior a eso vamos a añadir los usuarios creados a ambos grupos. Es decir, que los 6 usuarios que nosotros creamos anteriormente los vamos a agregar tanto al nuevo grupo que vamos a crear como nombre estudiante y al otro nuevo grupo que va a tener como nombre prueba. Entonces primero vamos a crear el grupo, esto ya estando como root haciendo un Whoami como ya ustedes saben, vamos a estar utilizando ahora lo que es el comando de group add y posterior a eso vamos a agregar el grupo de estudiantes. Hacemos lo mismo pero ahora con prueba. Entendiendo lo anterior, entonces podemos pasar a agregar los usuarios a los respectivos grupos. Para eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a limpiar la terminal. Voy a hacer un cat al etc passwd para ver los usuarios que ya yo había creado. Y voy a abrir una nueva terminal. Aquí en esta nueva terminal me voy a poner como superusuario para yo ir agregando, pero también ir viendo los usuarios que ya yo había creado e ir agregándolos al respectivo grupo. Para añadir usuarios a ambos grupos, nosotros vamos a estar utilizando lo siguiente. Bueno, ambos grupos no, primero un grupo y luego al otro. Para esto, user mod menos ag y vamos a poner ahora el nombre del grupo, por ejemplo, estudiantes en este caso. Y posterior a eso, el nombre del usuario que yo voy a agregar, que en este caso el primer usuario va a ser M Casado. Entonces, user mod como adicional a que nosotros vamos a estar manipulando usuarios y en este caso vamos a agregar un usuario que en este caso es M Casado al grupo de estudiantes. De acuerdo, esa es la sintaxis correcta del comando. Si yo hago un enter, ahora yo puedo cambiar, por ejemplo, al usuario N Medina. O sea que yo puedo borrar este, copiar este, hacer lo mismo con A López, hacer lo mismo con J Pérez, hacer lo mismo con C Gómez y hacer lo mismo con Iramírez. Entendiendo lo anterior, pues ya tenemos todos los usuarios que habíamos creado anteriormente al grupo de estudiantes. Confirmamos que tenemos 2, 4 y 6. Entonces ya tenemos esos 6 usuarios. Ahora vamos a agregar los mismos usuarios, pero en este caso vamos a modificar el grupo, que en este caso va a ser prueba. Entonces lo hacemos con el usuario M Casado, con N Medina, A López. Aquí abrí una nueva terminal. Entonces A López, J Pérez, C Gómez e Iramírez. Ya tenemos todos los usuarios agregados a los dos grupos que hemos creado. Crear un nuevo usuario llamado profesor y un nuevo grupo llamado docentes. Vamos a eso. Entonces yo voy a limpiar esta parte de la terminal ya que por el momento no la necesito.
y la otra lo que hice fue que la eliminé. Vamos a crear en este caso el grupo de docentes. Eso lo hacemos, recuerden, con group add y el nombre del grupo. En este caso, docentes. Y posterior a eso, vamos con user add, agregar con -m, -s, bin bash y el nombre del usuario, que en este caso va a ser profesor. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos ese paso correcto. Debe habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario profesor como para el grupo docentes, editando el archivo etc sudores o sudo ers. Nota, debe añadir dos entradas, una habilitando los permisos de sudo al usuario y otra para cada miembro del grupo. Entonces vamos a hacer eso. Dentro de la terminal escribimos vsudo y al final del archivo, bueno, yo voy a bajar por acá, yo voy a agregar estas líneas. Profesor, all, bueno, all, y lo mismo para docentes. Entonces voy a con control X e Y a guardar y salir. Debe retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo. Eso lo hacemos con, voy a limpiar la terminal, gpasswd -d para indicar que vamos a eliminar un usuario de un grupo. El usuario que vamos a eliminar es mcasado y lo vamos a eliminar del grupo prueba. Ahora dice que removing user mcasado, que es el nombre del usuario, from group prueba. ¿De acuerdo? O sea, removiendo. Eso quiere decir que se ha removido porque no ha saltado ninguna otra alerta. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que yo voy a eliminar el próximo usuario, que era nmedina. Aquí voy a hacer lo mismo, pero con el otro, que era a López, si mal no estoy. Lo mismo con el siguiente, que es J. Pérez. Ahora con C. Gómez y con Iramírez. ¿De acuerdo? De esta forma nosotros tenemos los usuarios eliminados. Vamos a eliminar el grupo. Esto lo hacemos con group del y el nombre del grupo, que en este caso es prueba. Excelente. Hasta aquí ha concluido ese paso también. Debe eliminar uno de los 6 usuarios creados. En este caso, yo voy a eliminar el último usuario que es Iramírez. Recuerden que con user del y el nombre del usuario es que podemos realizar esta acción. Aquí ya ha terminado, eliminado el usuario. Debe añadir uno de los 5 usuarios restantes al grupo docentes tras listar dicho grupo en el archivo sudores y verificar si este usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo. Vamos a empezar listando el contenido con cat directamente, etc, sudo ers y vía grep le vamos a pasar que solo nos muestre lo que se ve en el grupo de docentes. Voy a limpiar y voy a hacer un enter. Fíjense lo que me muestra que era lo que nosotros ya habíamos habilitado anteriormente. Entonces ahora vamos a añadir un usuario como podría ser mcasado al grupo que se nos indicó, que es el grupo de docentes. Entonces con usermod recuerden AG, el nombre del grupo en este caso que es docentes y el nombre del usuario que es mcasado. Vamos a verificar que el usuario ahora pertenece al grupo de docentes. Esto lo hacemos con groups de mcasado, verificando que el usuario se encuentre. Y como pueden ver, el usuario mcasado se encuentra dentro del grupo docentes y también nos muestra el otro grupo al cual pertenece, que es estudiante. Ahora vamos a probar un comando con sudo para actualizar los paquetes. Pero no sin antes, obviamente, cambiar al usuario para comprobar que podemos utilizar esa sesión. Eso lo hacemos con su guión y mcasado. Aquí si yo hago un whoamI, fíjense que ahora mismo soy el usuario mcasado. Entonces, un comando
con sudo puede ser sudo whoami, inclusive el mismo anterior. Aquí me pide el password para el usuario. Nosotros no le pasamos un password. Entonces podríamos hacerlo simplemente saliendo como tal de esta sesión o abriendo una nueva. Como superusuario, vamos a pasarle un passwd a M Casado, por ejemplo. Vamos a pasarle su password y la repetimos. Ahora sí se actualizó correctamente. Voy a salir de esta terminal y voy ahora sí a habilitar el comando sudo whoami dentro del usuario M Casado. Le voy a pasar el password y vean que ahora mismo me dijo quién yo soy porque ya yo le había preguntado y como yo le pasé la contraseña que literalmente viene siendo la clave para saber exactamente el comando, pues me lo ha devuelto vía root. Debe cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. O sea, literalmente, haciendo el mismo comando que ya nosotros habíamos ejecutado. En este caso voy a salir de mcasado. Si hago un juama y fíjense que ahora mismo soy root nuevamente. Pues con el comando passwd y el nombre de cada uno de los usuarios que habíamos creado, pues nosotros podemos o asignarle una contraseña o ya cambiarle la que tiene asignada. Por ejemplo, para el usuario M Casado ya tiene una asignada, pero aquí si yo le paso una nueva, por ejemplo, algo así, fíjense que la contraseña se actualizó, o sea que el comando sirve para nosotros cambiar como para agregar una contraseña que no tenía. Entonces vamos a hacerlo con cada uno de los usuarios. Aquí tenemos N Medina, le pasamos su password. Tenemos a López, le pasamos el password. J. Pérez, su password. C. Gómez, el password. Y por último, disculpen, estoy un poquito resfriado. Pero bueno, hasta aquí ha quedado el video concluido. Hasta aquí ha concluido la práctica. Hemos cumplido con cada uno de los pasos. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.